Pese a que los indicadores de contagios y de mortalidad producidos por la pandemia de COVID-19 aquí en Uruguay siguen siendo muy altos en términos internacionales, las cifras de personas internadas en CTI vienen mostrando datos algo más alentadores. Desde el 2 de junio, las gráficas que muestran los casos positivos en CTI vienen en una trayectoria descendente. Para el gobierno y para la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, esta baja responde a los primeros efectos positivos que está teniendo la campaña de vacunación. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso con Julio Pontet, médico intensivista y presidente de la SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Doctor Pontet, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Hola, buenos días para todos. El gusto es mío. Bueno, antes de entrar en los detalles que muestran esta baja en la cantidad de personas internadas en CTI y la explicación que hay detrás, quiero hacerle una pregunta más general, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en los CTI? ¿Cómo la describiría usted que vive allí, que está ahí en esa primera línea que se ha denominado? Bueno, en general la ocupación y la demanda asistencial sigue siendo muy alta, porque además, más allá de esa tendencia de descenso de casos que usted mencionaba, se va dando en paralelo un leve aumento de la demanda asistencial no COVID. Entonces, en el global, digamos, en la suma, estamos con valores muy elevados de ocupación, ¿no? Si bien hay un número importante de camas libres para la atención inmediata de nuevos pacientes, la demanda, la exigencia, digamos, global de asistencia en tercer nivel sigue siendo muy alta. Claro. Estoy pensando, claro, el año pasado tenemos muy presente que todos los cuadros respiratorios, esos que habitualmente complican a los CTI en invierno, bueno, se habían visto muy reducidos. Y usted dice, hoy en día la situación es otra en ese sentido, ¿no? Los otros cuadros respiratorios, por ejemplo, que no tienen que ver con COVID, ahí sí están percibiendo por lo menos que una situación similar a la de años previo a la pandemia. Sí, en realidad uno tiene la esperanza de que en la medida que mantengamos las medidas no farmacológicas del control del virus y usemos tapaboca, por ejemplo, por mencionar una, hay una cierta cantidad de infecciones respiratorias del invierno que no van a tener un pico abrupto como hubo años anteriores, ¿no? Como pasó en el 2016, por ejemplo, con influenza. La idea es que las medidas de contención de transmisión viral también sirven para otros virus. Claro. Y eso puede ayudar a amortiguar, digamos, el efecto invierno que tenemos siempre, ¿no? De todas formas, digamos, la ocupación total, tal como usted decía, es aproximadamente 75%, ¿no? Los pacientes por COVID, 46%, pero la ocupación total ronda el 75%. Sí, es así. O sea, estamos con bastante más de 200 camas disponibles, que eso, más allá de que sea considerado mucho o poco, lo que genera es la tranquilidad de saber que la persona que necesite de inmediato ingresar a un CTI lo puede hacer, ¿no? Eso para nosotros es el primer punto. O sea, eso, con lo que usted dice, de eso se puede inferir que hoy los CTI no están saturados, digo porque esa palabra se usó tanto últimamente. Hoy están saturados los CTI, no están saturados. Hay algunos, por ejemplo, en algunos departamentos que se pueda dar una saturación, se pueda estar dando una saturación o no, o eso ya no se ve. Bueno, el tema, a ver, para decirlo brevemente, la saturación no es algo medible en promedios globales, o sea, el valor global de ocupación es un indicador que orienta, pero no define si uno está saturado o no, porque tenemos 54 CTI en el Uruguay. Entonces, en la medida que puede haber 8 o 10 CTI que estén con ocupaciones muy altas, más del 85% de sus camas, todo el resto, digamos, no lo están, y por lo tanto la transferencia de pacientes que se puede hacer de una unidad a otra se va a realizar
para permitir la asistencia. O Claro. sea, el sistema en su globalidad no está saturado. Siempre hay unidades que individualmente están saturadas y que lleva a derivar pacientes a otro CTI, ¿no? Pero eso, digamos que también parece haber pasado el peor momento en ese sentido, ¿no? Ujú. Ahí está. Y después en el día a día, en el trabajo de los intensivistas, ¿se percibe, ya están captando en lo que es la dinámica del trabajo diario ustedes ese haber pasado ese pico? ¿Lo palpan? ¿Es algo real? ¿Se ve reflejado en lo que es la tarea diaria de ustedes? Sí, en términos generales, sí, porque lo que se empieza a ver, por ejemplo, es que hay camas disponibles en general en los CTI grandes, que son los que reflejan la realidad país, porque un CTI pequeño es muy dependiente Claro. de la realidad local, ¿no? Uh-huh. Pero los CTI grandes de más de 30 camas, uno vivía en Mayo que de repente o no tenía cama o tenía una sola cama o dos camas para un paciente COVID, y de repente empiezan a aparecer 4 o 5 camas libres, ¿no? Y eso en realidad es el reflejo en una unidad de que tuvimos una bajada de 116 casos en solamente 12 días, COVID, ¿no? Claro. O sea, 116 camas menos ocupadas por COVID en los últimos 12 días. Yo iba a repasar esas cifras, ¿no? La caída en cantidad de pacientes en CTI es bastante abrupta. A ver, entre el 2 de junio y ayer, 13 de junio, hubo una reducción de más de 100 camas. De 100 pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Exactamente el número que usted manejaba. Según los números de la SUMI son 116 pacientes menos. El 2 de junio había 587 personas con COVID en CTI y ayer los datos de la SUMI marcaban 471. ¿Lo sorprendió de alguna forma esta caída? Bueno, lo que pasa que, a ver, nosotros ya desde abril, cuando nos preguntaban cuándo íbamos a notar el efecto de la vacuna, desde marzo y abril, veníamos analizando que para fines de mayo o seguramente el mes de junio, el efecto de la vacuna se iba a notar. Creo que tuvimos, obviamente que en mayo no se notó, hay factores para pensar que provocaron eso, Uh-huh. pero sí ahora empezamos a notar lo que teníamos previsto de que junio iba a ser el de los primeros indicios, ¿no? Todavía no tenemos una caída impactante porque la caída va a ser lenta y que además puede tener algunos reparos en que se amortigue la caída, porque hay factores que tienden a la suba de casos, ¿no? Hoy vamos a tener indicadores de movilidad que no van a bajar. Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Teniendo en cuenta el retorno de las clases, por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, hoy están entrando a presencialidad unos 60.000 niños en la educación, y eso lleva en forma general, no me refiero a lo que se haga en un salón de clases, sino a nivel social, lleva a que la movilidad más bien aumente, no va a tender a bajar, eso está claro. Entonces, si hay más de 100 pacientes con COVID menos en STI, evidentemente la vacunación es la principal responsable, porque no hay otro factor de impacto que lleve a la baja los casos. Claro, no hubo reducción de la movilidad y ¿qué otro factor considera en ese sentido? Bueno, a ver, indicadores de movilidad no bajaron, y otros indicadores que pudieran llevar a la baja, o sea, relacionados a la transmisión comunitaria del virus, no hay cambios entre abril, mayo, junio, que uno pueda medir y decir, bueno, bajó la transmisión comunitaria por determinado factor, y por lo tanto eso explica una baja de esta magnitud en las camas de CTI. Claro. También en el tiempo teníamos previsto que para mes de junio las vacunas iban a lograr el primer efecto que se está viendo, que es bajar las formas graves de la enfermedad. Uh-huh. No bajar el número total de positivos, porque sobre todo además por el tipo de vacuna predominante que tenemos, ¿no? Que
no tiene tanto impacto sobre la transmisión, pero sí muy buen resultado sobre las formas graves de enfermedad y muertes. Uh-huh. Veía declaraciones suyas de hace algunos días. Usted era muy cauto todavía en decir, bueno, esto es un efecto, estamos viendo el efecto vacunación. Ahora sí, este fin de semana, por ejemplo, las declaraciones que aparecieron ayer en el diario El País, usted era contundente en ese sentido, ¿no? Ahora entonces, esto sí puede ser un efecto de la vacunación. No quiere decir que ahora hablaremos de si es una tendencia que puede mantenerse, teniendo en cuenta esto otro que usted señalaba, ¿no? Pero es el primer efecto entonces por esto otro también que marcaba, ¿no? Porque se está reduciendo, quizás no tanto el nivel de contagios, pero sí el de casos graves que terminan efectivamente en el CTI. Sí, hay dos valores medibles que la idea es que se va a ir pronunciando en el mes de junio y se van a consolidar en julio, que es el desacople entre el número de casos positivos totales y el número de casos graves, que inicialmente, y fue descrito en el mundo así, que más o menos 5% de los casos positivos terminaban siendo 8 o 10 días después casos graves. Y ese porcentaje fue bajando y ahora estamos en 1.5 o 2%, que eso significa que el primer efecto de la vacuna es justamente que de repente la persona adquiere el virus igual, pero hace una forma leve. Entonces te baja la proporción de positivos que terminan como forma grave y por tanto necesitando CTI. Uh-huh. Sí, estaba repasando las cifras, quiero hacer una aclaración simplemente porque capaz que algún oyente lo desorienta. Si miramos las cifras del SINAE, ayer se dio una leve suba en la ocupación de camas de CTI, ¿no? Sin embargo, en las cifras de ustedes de la SUMI sigue la tendencia a la baja, ¿verdad? Sí. Eso, recordemos por qué hay diferencias en algunos números en ese sentido. Sí, la principal diferencia es que nosotros contamos todos los pacientes que ingresaron a CTI por COVID y permanecen en CTI. Para nosotros, ese paciente es el que está en la cuenta diaria que estamos realizando y que ayer fueron 471. Lo que hace el SINAE es cuando están de alta epidemiológica y ya no transmiten el virus y pueden ir incluso a una cama de CTI no COVID, ahí los baja del conteo de casos activos, digamos. Entonces siempre hay algunos pacientes, nosotros como usamos ese criterio desde abril, desde marzo del año pasado, lo seguimos usando y no cambiamos el criterio. Entonces hay siempre 15, 20, 25 pacientes que siguen en CTI, que habían ingresado por COVID y nosotros los contamos y el SINAE no. Son diferencias de criterios. Claro. Lo que va pasando es que esos pacientes, algunos se van de alta y ya estaban de alta epidemiológica, es decir, el SINAE los sacó de su cuenta hace unos días atrás y nosotros los sacamos de la cuenta cuando efectivamente, físicamente salieron del CTI. Claro. Bien. Entonces genera esas pequeñas diferencias, pero conceptualmente, si usted mira las curvas, no hay grandes diferencias, ¿no? Son cuando suben los dos conteos o bajan los dos conteos, digo. Ayer hubo una pequeña diferencia de 4 o 5 pacientes. Claro. Sí, lo preguntaba simplemente para saber eso, si eso no cambiaba el panorama. Entonces, por lo que usted dice, se viene dando esa tantas las cifras del SINAE como las de SUMI, esta baja desde el 2 de junio de pacientes en CTI se viene dando. La baja en la cantidad de personas internadas en CTI se explica por una caída en los ingresos principalmente, ¿no? Porque ese es un factor que tenemos que considerar. La mortalidad en general no ha bajado significativamente, ¿no? No, es así. Justamente eso es un factor que también aboga al echarle, entre comillas, la culpa a la vacuna, a este fenómeno de baja de casos, porque lo que estamos viendo es un descenso de casos nuevos graves, es decir, que terminan descenso de ingresos. En abril-mayo hubo una media de ingresos por día a CTI de 45 a 46 por día, de casos nuevos, digamos, graves. Y ahora en junio estamos teniendo una media de 35, 10 menos por día.
Eso es lo que está explicando el número, que día a día hay una bajadita de casos en la suma, ¿no? Y la mortalidad no, porque se mantiene algo más del 50% de los egresos del CTI son a expensas de fallecidos, ¿no? Que son pacientes... que ¿Cuánto eso no dijo, es perdón, raro. de qué porcentaje dijo? Y es algo más del 50%, porque ¿qué pasa? Los pacientes que egresan fallecidos hoy, ayer, mañana en DCTI son pacientes que habían ingresado en mayo en su Claro. mayoría, ¿no? Y algunos en abril, es decir, en el peor momento, ¿no? Ujú. Bien. Sí, y está claro, siempre se da ese rezago, ¿no? Entonces, entre el ingreso y el fallecimiento, en promedio, ¿cuántos días después se da en los casos que termina falleciendo el paciente? Sí, mire, ese rezago que usted dice es aproximadamente 3 semanas entre que se da el hisopado positivo y el paciente fallece, y 12 a 14 días, a grosso modo 2 semanas, entre que ingresa a CTI y el paciente fallece. Entonces nosotros terminamos viendo fenómenos vinculados a la mortalidad, con un retraso de 2 a 3 semanas según lo que se considere, ¿no? Si el ingreso al CTI, claro, o el caso positivo, digamos. Uh-huh. Pero entonces uno dice, bueno, si las condiciones siguen como ahora, ¿no? No tomemos en cuenta el otro factor del que hablamos recién, ¿no? El incremento de la movilidad, pero hasta ahora esta baja en la cantidad de ingresos en el CTI, seguramente entonces en esos 12, 13 días deberíamos empezar a verlo también en una disminución en la cantidad de fallecimientos. Sí, en el número absoluto sí, sin duda. Uh-huh. Deberíamos en un par sobre fines de junio tener claramente visto un número absoluto menor de fallecidos que lo que estamos viendo todavía. Estoy repasando las cifras un poco de fallecimientos, pero hay una pregunta que se repite de parte de los oyentes, es ¿qué tienen medido ustedes respecto a cómo se compone la mortalidad hoy en día? ¿Son vacunados? ¿Cómo es la mortalidad en vacunados? Preguntan estos oyentes. Bien, el primer factor, y eso ya lo mostró en 2 informes el Ministerio de Salud, el primer factor es que la vacuna lo principalmente que hace es evitar, o sea, prevenir el ingreso. Eso es el principal factor. Entonces, fíjese que el razonamiento es, si la efectividad es 95%, entonces, y usted divide en pedacitos de 5 ese 95%, ¿qué quiere decir? Que de 20 pacientes que hubieran ingresado a CTI por tener formas COVID grave, 19 no ingresan y no van a ingresar porque hacen una forma leve, hacen un resfrío, un par de días de fiebre, algo muy liviano, y no ingresan a CTI, y uno de esos 20 que hubieran ingresado sí va a ingresar a CTI. Entonces la primera consideración es que hay un sesgo muy importante de cuáles son los que efectivamente ingresan vacunados. Esos que ingresan vacunados, la mayoría son pacientes que tienen muchas comorbilidades, que son frágiles ya de antes, uh-huh, porque fíjense que son esos pacientes que, a pesar de estar vacunados, terminan haciendo una forma grave de COVID. Esos son los menos, como decíamos recién, y algunos algunos terminan igual falleciendo porque la efectividad no es 100%, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que haría énfasis en todo los males que se evitan y que algunos igual no se evitan, ¿no? En los menos. Pero el perfil clínico de los ingresados a CTI vacunados lo estamos estudiando y probablemente en una semana tengamos datos concretos para transmitir. Ese es un punto interesante, ¿no? Todavía nos falta ese componente a la hora de analizar los datos y tener más información sobre los datos, ¿no? Pienso, por ejemplo, a ver, diciéndolo en términos que pueden sonar crudos, pero para que entendamos de qué estamos hablando. Nosotros en la prensa, cuando se daban los primeros fallecimientos, 4 fallecimientos, por ejemplo, en general siempre decíamos, bueno,
2 pacientes tenían tales y tales comorbilidades, ¿no? Como Sí. es un acto humano de buscar cierta explicación a veces en esas muertes. Hoy en día, cuando hablamos de las cifras de fallecidos, son tan impactantes que no tampoco se tiene desagregado, ¿no? Podemos mencionar las edades, sí, que a veces llaman la atención, impactan, pero no sabemos qué había atrás de la historia clínica de esa persona, ¿no? Sí, sin duda. A ver, la primera impresión que uno tiene con los datos que estamos recolectando es que todos los pacientes que terminan fallecidos tenían condiciones, todos en una generalidad, terminan teniendo condiciones previas y muy importantes que lo establecían, digamos, en una categoría de frágiles, ¿no? Uh-huh. Los vacunados, dice usted, los pacientes vacunados. Los vacunados. Uh-huh. También los no vacunados, lo que pasa es que claro. eso ya son más cantidad, claro. Obviamente. Pero esa condición previa parece ser una condición, en general, una condición necesaria para ese desenlace fatal. Nosotros en general no vemos un paciente, primero, no se ve en general un paciente previamente sano que tenga una forma grave, pero de los que lo hacen, que son pocos, la mayoría salen vivos, dicho de mal y pronto, ¿no? Uh-huh. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Julio Pontet, presidente de la SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Gaby, ¿qué te parece el cuadro que nos acompaña esta mañana en el estudio, en la serie de Arte UI en Perspectiva? Porque claro, empezamos una nueva semana, tenemos recambio claro. De artista. Me gusta mucho color. Mucho color, ¿no? Sí. Le estamos dando la bienvenida a Julia Castaño con este cuadro que tenemos aquí en el estudio, que no tiene título, pero es de la serie Templo. ¿Te dice algo? Nombre, ¿Te da alguna esa pista? Serie me gusta. Bueno, las medidas 60 por 90. Se trata de un acrílico sobre lienzo. Es de ahora, de la cosecha más reciente, podríamos decir, porque es de 2020, 2021, por ahí lo terminó. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué quiere transmitir la artista con esta pintura que exponemos acá en el estudio? ¿Qué piensan del resto de su obra? Recórranla ahí en nuestra página web, tienen en radiomundo.uy, tienen otros ejemplos, en las redes sociales, debí decir, tienen otros ejemplos de la obra de Julia Castaño, que trabaja en torno a 2 ejes, que llama el mundo de lo despreciable y el mundo de lo desconocido en la era global, tratando temas como el feminismo, el biopoder, la sociedad del consumo, la convivencia y la defensa de los derechos humanos. En su práctica incorpora video, escritura, instalación, pintura, escultura, intervención y acciones en el entorno urbano. Por ahí va las obras de Julia. Después conoceremos más de ella, por supuesto, el miércoles en la conversación, en la entrevista que mantenga con Fernando Medina. A mí me da como estructura molecular esta obra que tenemos atrás, ¿no? Tienes razón. Y hay algunas otras que también, ¿no? Que van más a la escultura, que vi en las fotos, que también van por eso ahí. Como esa sensación de tridimensional, ¿no? Sí. Como que se sale la pintura y se viene para acá, para el lado nuestro, ¿no? Bueno, cuéntanos a ustedes qué les parece, qué les deja. Pueden dejar sus comentarios incluso ahí en la cuenta de Instagram de Radio Mundo y de En Perspectiva, donde en la cuenta de En Perspectiva pueden hacerle sus comentarios. Seguramente viste que muchos de los artistas contestan ahí mismo, ¿no? Sí, además a nuestros oyentes les gusta titular, viste que ellos ven y se inspiran, dado que y le buscan el nombre. Claro, que no tiene título. Bueno, recuerden la serie, digamos, ¿no? Claro. La serie es Templo, dijimos. El número de personas internadas en CTI viene en descenso desde el 2 de junio. Esto por COVID-19, ¿verdad? Para el gobierno y para la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la SUMI, esta baja responde a lo que son los primeros efectos positivos que está teniendo la campaña de vacunación. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el doctor Julio Pontet, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva del Uruguay, médico intensivista.
Doctor Pontet, usted decía que desde la SUMI van a tener entonces próximamente un estudio más detallado de lo que son las historias clínicas de los pacientes en CTI. Digo porque justo se daba esta situación que usted señalaba, ¿no? Lo de que en general tienden a comprobar que los pacientes que fallecen, incluso estando vacunados, es porque tenían varias comorbilidades. Y ahí aparecen, ahora veía varios mensajes entre la audiencia que van por el lado de, bueno, esta es la vieja discusión de cómo se llevan las estadísticas, el conteo del paciente por COVID o con COVID, ¿no? El fallecimiento por COVID o con COVID. Para eso, para ustedes, eso ¿cuánto puede estar incidiendo, por ejemplo, en lo que son las comparaciones internacionales, teniendo en cuenta que llegamos a estar, ¿no?, liderando los rankings de mortalidad, de fallecidos, perdón, por millón de habitantes, por ejemplo? Sí, a ver, hay varios estudios. El Ministerio tiene una comisión de análisis de fallecidos, concretamente, que analizan caso a caso, y eso es algo que no ha cambiado en toda la pandemia, de que aproximadamente el 90%, o sea, 9 de cada 10 fallecidos por COVID, la causa era el COVID. Siempre hay algunos pacientes que fallecen por otra cosa y que son hisopados positivos, dicho de alguna manera. Pero usted dice 9 de cada 10 pacientes, ¿puede repetir eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa cifra? 9 de cada 10 pacientes que ingresan con hisopado positivo fallecen por el COVID. Bien. ¿Ah? Hay otras causas, que puede pasar, sí, porque la alta circulación comunitaria del virus, ¿a qué le lleva? A que de repente a cualquier persona le pasa algo, hace un infarto de miocardio, tiene un accidente de tránsito, tiene cualquier cosa que le motive una enfermedad importante, y justo estaba cursando el COVID, o le hacen un hisopado y se encuentra que es positivo. Eso también pasa, porque la circulación comunitaria es elevada, entonces por ahí en la comunidad hay gente que si la hisoparan daría positivo. Y eso va a ocurrir, pero eso no explica la mayor parte de los casos, indudablemente, ¿no? Claro. Sí, le entiendo. Hay que hacer todo tipo de precisiones entonces en ese sentido, ¿no? Desde el que tiene eso, como usted dice, el accidente de tránsito, el paciente que tiene el accidente de tránsito y después termina falleciendo y en el hisopado le había dado positivo, desde el paciente que también tiene otras comorbilidades pero ingresa por el tema COVID y su situación obviamente se complejiza producto de esas comorbilidades. Y, por otro lado, desde el paciente que no tenía a priori ninguna complicación o ninguna patología, ninguna comorbilidad, y producto de cómo transcurre la enfermedad, termina falleciendo. Pero yo decía, hasta ahora no había mucha información desagregada en cuanto a la historia clínica detrás del paciente que fallece, ¿no? Sí, lo que pasa es que si usted va específicamente a los fallecidos que además ingresaron vacunados, no son muchos casos. Claro. Entonces, tampoco hubo un tiempo, ni número de casos, ni tiempo para hacer un análisis global, ¿no? Si no termina en las anécdotas, que las anécdotas son solo eso y no se pueden sacar conclusiones importantes de eso, claro, ¿no? De un caso que le pasó tal cosa. Y bueno, de eso no se pueden sacar conclusiones. Pero volviendo a lo que yo le planteaba al principio, ¿ustedes tienen alguna interpretación de esta forma de llevar las estadísticas de nuestro país en particular, de contar las muertes con COVID? ¿Puede alterar en algo cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo, en materia de fallecidos? Sí. Primero, que las estadísticas nuestras son extremadamente confiables. Eso es lo primero, que no se pierden casos. Yo no estoy seguro y no sé si eso pasa en todos los países, ¿no? Bueno, tenemos Perú, donde hace poco fue noticia porque se había dado un subregistro de fallecimientos, ¿no? No estamos hablando de detección de pacientes con COVID, estamos hablando había un subregistro de fallecimientos, ¿no? Sí. Sí, y sin duda que lo había y lo hay de casos COVID por falta de detección, ni siquiera se diagnostican. Claro. Pero el tema, a ver, para hablar de nosotros y de lo que estamos seguros,
nosotros tenemos y hemos tenido un buen sistema de detección porque por la cantidad de casos, el número de hisopados que se hace es entre 6 y 7, actualmente se hace entre 6 y 7 hisopados por cada uno que da positivo, y eso es uno de los 10 valores más altos del mundo. Por otro lado, el registro de fallecidos específicamente es extremadamente confiable porque es obligatorio, es electrónico, entonces prácticamente se logra en tiempo real. Hay un sistema de certificación, el certificado de función lo hace el médico que asiste al paciente y es muy sencillo. Yo he llenado certificado de función con el celular, entonces está bastante simplificado de hacer, se hace en un minuto. Es decir, son todos factores que hacen que nuestro sistema de registros uruguayo es confiable y que no hay fallecidos que quedan por ahí sin saber la causa o sin saber que fallecieron, ¿no? Obviamente nuestro contexto nos ayuda a eso porque somos relativamente pequeños y pocos y no tenemos la dispersión geográfica que tienen en otros en otros países, ¿no? Estaba volviendo a eso, a las preguntas generales, entonces quizás vale la pena hacer esta puntualización. ¿Por qué cree usted que en Uruguay tuvimos y aún tenemos lamentablemente la cantidad de muertes que tenemos por COVID, llegando a ocupar esto que yo señalaba, ¿no? Los récords o liderando los rankings en muertes por millón de habitantes? Teniendo en cuenta eso, el avance de la campaña de vacunación, teniendo en cuenta algunos factores que se habían mencionado el año pasado, por ejemplo, como elementos que nos jugaban a favor, ¿no? Estoy pensando teniendo en cuenta el sistema de salud que tenemos, con un primer nivel de atención bastante más fuerte que en otros países, con un nivel de población educada en general. ¿Qué cree que está jugando acá? Bueno, ahí el análisis no es simple porque hay que ver. Nosotros lo que tuvimos en un nivel muy alto en cantidad de muertos fue la aceleración que hubo en abril-mayo, ¿no? Porque tuvimos mucha cantidad de fallecidos en poco tiempo. Uh-huh. Si uno lo combina con los fenómenos biológicos, el gran problema que tuvimos, si mira en una panorámica desde marzo 2020 hasta junio de ahora, en estos 14, 15 meses, la mayor parte de los fallecidos son en abril y mayo. Y eso, y la subida empezó abruptamente en la primera, el 10 de marzo, por darle una fecha, o sea, principios de marzo, cuando se demostró la entrada de la variante P1 al Uruguay. Eso fue un antes y un después en la pandemia. Uh-huh. Después se pueden meter toda la discusión de que las medidas de contención o no hayan sido insuficientes para detener la transmisión comunitaria del virus. Claro. Pero si hablamos de la biología de la enfermedad, la variante P1 fue para mí el factor número 1 en hacer el cambio, porque nosotros teníamos medidas de contención a nivel país no muy diferentes en diciembre, enero que en marzo. Sin embargo, la variante P1 fue a cambiar los números y a multiplicar. Por ejemplo, nosotros en marzo multiplicamos por 3 la cantidad de pacientes en CTI, en solamente 20 días. Uh-huh. Subió un 300%. Eso no hay una explicación de transmisión comunitaria, ni de medidas de restricción, ni de nada. Fue un fenómeno biológico, porque no hay otra explicación de que uno triplique la cantidad de enfermos en solo 20 días. Bien, eso es un punto interesante que marca. Le iba a preguntar, teniendo en cuenta que hablamos de CTI, hay un dato que siempre llamó la atención, o por lo menos siempre generó dudas por lo siguiente, ¿no? Estamos hablando ahora de baja de ingresos al CTI, pero recordemos que casi la mitad de las muertes de pacientes con COVID-19 se dan fuera de los CTI. ¿Por qué ese número es tan alto?
Bueno, a ver, lo que pasa es que ahí hay algunas aclaraciones generales para hacer. Ahora nos detenemos en esta enfermedad porque es la enfermedad que todos miramos con lupa, ¿no? Ujú. Pero si usted mira en general la cantidad de fallecidos en el Uruguay por cualquier motivo, y hay muchísima gente que fallece afuera del CTI. ¿Por qué? Porque el CTI no es un lugar donde la gente viene a morir. El CTI es un lugar donde la gente necesita dos condiciones básicas para ingresar a un CTI. Por un lado, la condición de gravedad, naturalmente, por el cual el médico piensa que el paciente necesita CTI. Pero la otra condición necesaria es que tenga un factor de reversibilidad o de posibilidad de recuperación, total o parcial. Entonces, hay enfermedades que dejan al paciente en una condición de severidad irreversible o la convicción del equipo médico y la familia incluso de que el paciente está en el final de su vida. Entonces, en esa condición, ingresar a CTI no tiene mucho sentido. Ujú. Eso no es algo nuevo para nosotros. Y lo que pasa con esta enfermedad es algo similar. Todos conocemos que hay enfermedades oncológicas en fase terminal, que hay enfermedades cardíacas en fase terminal, y que el paciente, cuando se agrava una gota más, no termina ingresando a CTI porque eso no tiene sentido. Y ahí se meten algunos conceptos, ¿no? Hay una confusión entre lo que se llama el deber moral de tratar Ujú. y, por otro lado, el principio de no maleficencia, que es el tema de no hacer daño, ¿no? Y darle al paciente lo que realmente necesita. Claro. Pero usted, la pregunta podría ser, usted entiende, ¿hubo pacientes que necesitaron ingresar al CTI y no pudieron? ¿Usted descarta eso? Y por falta de cama no fue. Ujú. Si puede haber, lo que pasa que eso, para decir eso hay que analizar caso a caso, Claro. ¿no? Sí, porque seguramente Hay que ahora lleguen verla. mensajes que señalan lo contrario o algún caso puntual, como usted dice, ¿no? Pero en general, usted dice, los pacientes que no accedieron fue porque se daba esta situación de que el equipo médico evaluaba que la revisibilidad de la situación tenía poca probabilidad o nula probabilidad. Sí, en realidad uno en términos generales debería decir, había nula posibilidad de sobrevida, por lo tanto el ingreso a CTI y a poner el enfermo en condiciones con invasión de sus sistemas vitales, poniéndole tubos, drenajes y cosas, no tenía sentido. Ujú. Y lo que más tenía sentido es acompañarlo en las condiciones más dignas que se puede acompañar al ser humano en el final de su vida, Claro. ¿no? Sí, sí, un tema de humanización de la medicina también, ¿no? Que esa persona no Exacto. fallezca aislada en un CTI, sino que de la medida de lo posible, bueno, en este caso había restricciones incluso, pero que se entendía que no valía la pena incluso hasta sacarlo de su hábitat, ¿no? Sí, por eso muchas veces también la familia se le involucra, digamos, si es posible, en el informarla bien de que puede no tener sentido ingresar a un paciente grave al CTI. Ujú. Que pueda haber casos puntuales, sí, los puede haber. Estamos hablando en la generalidad, ¿no? Por eso le decía, hay que ver caso a caso. Si no ocurrió, puede haber ocurrido algún caso que se escapó de esta generalidad por distintas razones, pero cuando se habla de ya pasás al ámbito de humanismo y bioética, el primer principio a respetar es la dignidad de las personas. Y la dignidad no pasa por invadirle todo lo posible con cosas tecnológicas adentro de un CTI, si el paciente no se va a beneficiar de eso. Y estos porcentajes, yo decía, casi el 50% de las personas que fallecen con COVID-19 lo hicieron fuera del CTI. ¿Son porcentajes a nivel internacional, es más o menos lo que se está dando? Sí, incluso algunos países tienen porcentajes bastante menores de ingreso a CTI. Le voy a dar un dato concreto.
En Chile y en Argentina, la cantidad de pacientes que ingresan a CTI necesitando ventilación invasiva, es decir, intubación de la tráquea, ha estado por encima de 80%, y nosotros estamos en alrededor de 50%. ¿Qué significa eso? Que ingresamos más pacientes en Uruguay a CTI que no van a terminar intubados, es decir, claro, somos más permisivos en ingresar pacientes a CTI. No sé si me expliqué. Sí. Creo que es bien gráfico ese. Claro, porque eso para nosotros es un indicador objetivo. Si usted ingresara a CTI solamente los que necesitan intubación, sería muy restrictivo y dejaría muchos pacientes potencialmente graves afuera del CTI con una máscara, por ejemplo. Nosotros tenemos la mitad de los pacientes no están intubados. Entonces, por lo menos en comparación a otros países, incluso a Chile, que ha tenido muchos puntos en común en el manejo de la pandemia, y en el sistema de salud, nosotros hemos sido más permisivos en el ingreso al CTI. O sea que yo no pienso que Uruguay sea, esto es una opinión, puede ser discutible, pero yo creo que en Uruguay no somos restrictivos para ingresar a CTI, pero sí tenemos que tener un criterio, porque si no estaría mal, tomaríamos malas decisiones. Claro. Si ingresáramos a cualquier persona a CTI que no se favorezca de eso, ¿no? Le entiendo. Las últimas dos preguntas se las hago juntas, doctor Pontet. Una es, lo preguntan los oyentes, en lo que tiene que ver con la baja en ingresos a CTI, ¿tienen alguna distinción entre el sistema público y privado? ¿Hay algo en ese sentido? ¿Ustedes perciben alguna diferencia o el nivel de bajas es generalizado? No, es generalizado. Bien. ¿Sabés que en el CTI puede, porque yo sé que para la gente el CTI puede ser un mundo aparte, ¿no? Porque hay mucha gente que jamás entró a un CTI o entró unos minutos por un familiar. Pero los CTI públicos y privados son muy parecidos en equipamiento, en funcionamiento y en recursos. Los recursos humanos son los mismos y el equipamiento es el mismo. Y la forma de trabajar es la misma. No, supongo que tiene que ver con... la pregunta venía por el lado de el ingreso, ¿no? Si por el lado de las posibilidades, si se puede inferir alguna conclusión de que por el lado de las posibilidades quizás económicas del paciente que se enferma hay alguna diferencia, ¿no? No tanto por la atención misma del CTI en uno u otro caso. No, porque la entrada al CTI público sin costo por parte del paciente, digamos, se da con los mismos criterios que en un CTI privado. Habitualmente, además, no hay diferencia porque en el momento de la decisión de ingresar a CTI, ninguna persona, aún en el sistema privado, ninguna persona está haciendo un pago extra. Claro. Porque aún en los seguros privados, el usuario de un seguro privado está pagando mensualmente, ¿no? No es que está pagando para ingresar a un CTI. Claro. Entonces, no, la decisión no pasa por ahí. Doctor Pontet, y lo último, teniendo en cuenta esto que comentábamos, a modo de conclusión, digamos, de la entrevista, teniendo en cuenta esta baja de ingresos que se están viendo en los CTI, ¿qué expectativa tiene usted? ¿Esto puede ser efectivamente una tendencia que se consolide? ¿Da para esperanzarse, digamos? ¿O da para esperanzarse con qué? Bueno, mire, ahí entramos en el campo de la opinión, ¿no? Y como tal me puedo equivocar. Entonces me voy a salir de los números y le voy a dar la opinión. La opinión, basada obviamente en la realidad, es la tendencia esta, si es por la vacuna, como parece ser, porque es el gran factor que tiende a bajar, único gran factor que tenemos para bajar los casos en este momento, parece que va a ser una consolidación. Yo creo que vamos a seguir bajando, podemos tener altibajos. Creo que esos altibajos no van a ser de picos más altos que lo que tuvimos en abril y mayo. Creo que progresivamente vamos a ir viendo un amortiguamiento cada vez mayor del número de casos, y sí, vinculado a aumentos de la movilidad, puede haber algún repique, ¿no? Eso
Eso es impredecible asegurar, es imposible garantizar de que eso no va a ocurrir, porque puede pasar. Pero yo creo que estamos en una baja que no vamos a volver a esa meseta terrible que tuvimos en mayo, ¿no? Doctor Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, buenos días y estamos a las órdenes. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Que pase bien, gracias.